La historia con Teresita Aya. Della partecipazione. Stavolta vincere è bello. Bello come il sorriso. Ovunque ci sono motori, c'è agito. Anche ora. Soy Teresita Aya y les voy a contar la historia detrás de la historia. Hoy vamos a hablar de Nápoles, esa ciudad mediterránea, origen de la pizza, de San Gennaro y los festivales, y sobre todo del Estadio Maradona, importantísima. Para oír la historia de Nápoles y otras ciudades, no olviden escucharnos en Blue Podcast y todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon. Active las notificaciones y no se pierda ningún episodio de Historias detrás de la historia. Nápoles. Nápoles tiene su origen en una leyenda. La leyenda de Ulises, aquel de la Odisea de Homero, el que se demoró 20 años en regresar a su casa luego de la guerra en Troya. Y se demoró 20 años porque encontró toda clase de aventuras y periplos en el Mediterráneo. Una de ellas fue su encuentro con las sirenas. Ulises hizo que su tripulación lo amarrara al mástil más grande del barco para no escuchar el canto y volverse loco. Quería escucharlo, pero no quería que el canto de las sirenas lo dominaran. Y así logró salvar ese obstáculo, el obstáculo del canto de las sirenas, el encanto del canto de las sirenas. Pero resulta que una de esas sirenas, Parténope, se sintió tan triste después de que no había logrado cautivar al héroe de la guerra de Troya, que se tiró al mar y se ahogó. Sí, la sirena se ahogó en el mar. Y su cuerpo apareció después en una playa, en donde los habitantes del lugar la enterraron y decidieron nombrar la playa Parténope. Los habitantes eran griegos y empezaron a fundar una ciudad alrededor del sitio donde habían enterrado a Parténope. Y eventualmente fueron llegando más y más griegos a este terreno que lo llamaron la nueva ciudad. La ciudad de Parténope, la nueva ciudad. En griego, Nea Polis, Nápoles. Y así nace Nápoles en el Mediterráneo. El origen griego para los de Nápoles es supremamente importante y bien muy orgullosos de él. Es tal vez de toda la gente que pasó por esta zona del que más orgullo siente. Porque después de los griegos, que llegaron a ser cerca de 30,000, llegaron los romanos. Y los romanos pasaron sin mayor gloria, pero sí con pena. Porque a los romanos les tocó, mientras estaban en Nápoles, la explosión del Vesubio. El volcán queda a 14 kilómetros de Nápoles y acabó con Pompeya. Y esto se volvió un drama para los romanos. Duraron casi 100 años sin ir a la zona, la abandonaron, se murieron del susto, pensaron que era todo mala suerte y abandonaron Nápoles literalmente a su propia suerte. Esto fue un drama para la región. Y hay que decir, el Vesubio ha explotado en promedio una vez por siglo y hace rato que no explota y la gente dice que estamos en hora de una explosión, habrá que ver. Entonces los romanos dejaron a Nápoles a su suerte después del Vesubio y eventualmente llegaron los cristianos. Y los cristianos llegaron ya al fin del Imperio Romano y una de las primeras grandes masacres en contra de estos cristianos tuvo lugar precisamente en Nápoles, donde mataron al obispo de la ciudad, el obispo que llevaba el nombre de Benevento y después fue canonizado como San Gennaro. Y hoy en día tenemos festivales de San Gennaro en todos los sitios donde tengamos una pequeña colonia italiana. Pero bueno, pasaron los romanos, que además pasaron tan tranquilos que llamaron al lugar el Campo Feliz, la campaña feliz, donde se vive tranquilos. Y por eso Nápoles hoy en día es la capital de Campania, en Italia. Luego de los romanos llegaron la época cristiana y eventualmente llegaron los bizantinos y el imperio de Carlomagno llegó hasta donde estaba Nápoles. En el imperio de Carlomagno fue cuando los napolitanos volvieron a vivir una época interesante. Reivindicaron sus orígenes griegos. Es más, durante esta época
más o menos del siglo VII al XII, hablaron griego en Nápoles. Por eso digo que es de sus raíces de la que más orgullosos están. Cuando en el siglo XII la gente del Sacro Imperio Romano, el emperador, se da cuenta de que hablaban griego y se estaban yendo un poco a la deriva, decide tomar las riendas y funda la Universidad de Nápoles en 1224 y los obliga a hablar latín. Esta universidad se vuelve muy famosa porque es la primera en enseñar administración pública en el mundo, cómo administrar una provincia, qué se necesita saber, y se volvió muy famoso en toda Europa, generándole nuevos éxitos a Nápoles, nueva centro del mundo. La gente quería ir a estudiar a Nápoles. Sin embargo, pasan los años y, como pasó al sur de Italia, llegan los aragoneses, los españoles y los reyes católicos, Fernando e Isabel, los mismos que descubrieron supuestamente América, llegaron en 1503 y volvieron a Nápoles una colonia española, mandando numerosos virreyes a lo largo de la historia. La época de los españoles en Nápoles no es recordada con gran cariño. Es una época de grandes hambrunas, fracasos económicos, sequías, una gran cantidad de desastres naturales que además se suman a una mala administración. No fue una época recordada así con gran alegría por los napolitanos. Pero llega luego el Renacimiento, y si bien en el Renacimiento pensamos en el norte de Italia, en el sur tenemos algo interesante, y es que el sur siempre ha visto las leyes y las ha interpretado a su manera, y a veces las cumple y a veces no. Son bastante más laxos que otros lugares del mundo en la interpretación de lo que pueden ser los códigos y las leyes. En ese sentido, fue maravilloso para las mujeres, porque sí, todos los códigos dicen que heredan los hombres, que los comerciantes eran hombres, en fin, el control en el medioevo era de los hombres. Sin embargo, como en Nápoles nadie miraba mucho la ley, las mujeres heredaron. Las mujeres participaron en la administración pública, las mujeres fueron comerciantes y hay varios cuadros de mujeres comerciantes en Nápoles. Y en el Renacimiento, la mujer pintora, en la época en que surgen estos grandes pintores en el norte, Botticelli, Da Vinci, Rafael, en el sur surge una mujer, Artemisa Gentileschi, y es ella que empieza entonces a mostrar lo que tenía el sur en arte. Luego, también en arte, Nápoles se convierte en la capital de lo barroco, con Caravaggio en el siglo XVII, y surge otra vez. Pero Nápoles siempre estuvo como a la deriva. Cuando la reunificación de Italia, en 1861, Nápoles se adhiere a Garibaldi, y Garibaldi pasa por Nápoles, pasa por todo el sur, viene de Sicilia, y es quien unifica el sur y lo reúne con Roma. Desde ese momento, los napolitanos han sido parte, primero del Reino de Italia, hoy en día de Italia. Son una gente que ha sufrido, pero que ha desarrollado su propia visión del mundo. Y en el siglo XX, esa visión del mundo los llevó a participar en las guerras, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. Fue por donde, luego de Sicilia, llegaron los aliados a Italia, y en 1943 liberaron a Italia de Mussolini. Nápoles se convirtió en este puerto de entrada de nuevas culturas, esta vez la cultura americana. Y con la cultura americana llegó nuevamente el auge de la pizza y llegó el cine. Y ahí recordemos esta película de Sofía Loren, de que todo empezó en Nápoles. Y la historia de Italia, mucho de ella empezó en Nápoles.